Venezuela se reanuda el diálogo entre el gobierno y la oposición. El presidente Nicolás Maduro confirmó este pasado fin de semana que hoy estaba convocada una nueva ronda de conversaciones en la República Dominicana. Según la agencia venezolana de noticias, este encuentro es reflejo de los esfuerzos sostenidos por el presidente Nicolás Maduro, quien ha hecho 338 llamados a la oposición venezolana para que se incorpore a las mesas de diálogo. Mientras tanto, la reunión que estaba prevista para este miércoles entre los representantes del gobierno de Venezuela y de la oposición ha quedado suspendida. El diputado opositor Luis Florido, vocero de la Mesa de la Unidad Democrática, dijo que el gobierno no invitó a los cancilleres de los países que actuarían como garantes. Y es por esta razón que la oposición descarta asistir al encuentro en República Dominicana. La oposición exige que los cancilleres de México, Chile, Paraguay, Bolivia y Nicaragua participen como garantes de las conversaciones y también de los acuerdos que puedan lograrse. El domingo pasado, el presidente Nicolás Maduro había confirmado la instalación de la jornada de diálogo en Santo Domingo. El 13 de noviembre venció el plazo para el pago de los intereses de la compañía de petróleos de Venezuela, conocida como PDVSA. Y basado en estos hechos, la agencia calificadora Standard & Poor's redujo la clasificación de PDVSA a SD. Al mismo tiempo, Venezuela y Rusia anuncian que firmaron un acuerdo de reestructuración del pago de la deuda que establece un nuevo calendario de pagos mínimos y el acceso inmediato de Venezuela a fondos para el desarrollo económico del país. Desde Nueva York, nuestro compañero Gilbert Vega nos cuenta los efectos de todo esto en Venezuela, ya que varios analistas, precisamente en el parque neoyorquino, en Wall Street, aseguraron que la economía venezolana entró prácticamente en quiebra después de que Standard & Poor's determinara que su deuda se encuentra en cese de activos. La nube gris estaba en camino y finalmente se posó sobre la economía de Venezuela. Así ve este analista la situación venezolana después de que la firma Standard & Poor's Global Ratings informara que el gobierno de ese país no pagara $200 millones de bonos globales y en consecuencia su deuda entrará en la categoría de cese de pago selectivo. Sin duda alguna que ya Venezuela entra a una nueva etapa donde pues ya está en una situación de quiebra y toda la deuda va a tener que ser reestructurada. Una reestructuración que para el gobierno venezolano comenzó con éxitos tras una reunión en Caracas con varios tenedores de bonos. Y aunque los acreedores no mencionaron acuerdo alguno, el presidente Nicolás Maduro asegura que no habrá suspensión de pagos. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela porque no vamos a seguir en esta línea. Pero este analista considera que el panorama no se despejará tan fácilmente, pues aún está por conocerse si la Asociación del Mercado de Derivados, que agrupa a otros acreedores de bonos de Venezuela y de la petrolera estatal PDVSA, determina que el país entró o no en una cesación de pagos. De confirmarse, dice, los bonistas podrían exigir el pago de los seguros que protegen las deudas no pagadas. Mi expectativa es que van a determinar que se tienen que pagar esos contratos de seguros. O sea, realmente ya hay un evento que causa el que se hagan los pagos y la protección que estaban buscando los inversionistas. De acuerdo con un análisis de la Harvard Law Roundtable, la deuda de Venezuela asciende a $196 mil millones. Este experto cree que el hecho de que el país haya incumplido algunos pagos hará que más pronto que tarde los dueños de los bonos acudan a los tribunales estadounidenses para cobrar sus deudas, así sea apoderándose del principal activo venezolano. Lo que esperaríamos es que las cortes de los Estados Unidos pues estuvieran fallando a favor del inversionista aquí y obviamente la manera de recuperar esa inversión sin duda alguna va a ser a través del petróleo venezolano, lo cual obviamente complica muchísimo más la posición del gobierno, la situación financiera. Agrega que lo más relevante está en las posibles medidas que el gobierno de Venezuela adopte para proteger sus exportaciones. Uno de los aspectos que más están vigilando los inversionistas aquí en Wall Street es el comportamiento de la inflación en Venezuela, la cual según pronósticos del Fondo Monetario Internacional va a llegar al 600% en el 2017 y al 2300% en el 2018. Gilbert Vega, CNN, Nueva York. Y vamos a cambiar del tema económico al político, porque una verdadera batalla de palabras de alto calibre cruzan los presidentes de Colombia y Venezuela. A continuación, la secuencia de los hechos. El mandatario de Colombia aseguró en un foro internacional la semana pasada que una implosión de Venezuela sería un problema tremendo para su país. Esto decía en aquella oportunidad. Escuchemos.
Si me preguntas cuáles son mis pesadillas, pues mi peor pesadilla es Venezuela. En el sentido de que si hay una implosión en Venezuela, no es que vamos a recibir 500,000, que es lo que hemos recibido, serán millones. Y eso va a ser un problema tremendo para el proceso de paz y para Colombia en general. Una semana después, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió con palabras altisonantes a la declaración de su homólogo de Colombia. Maduro, en su respuesta llena de calificativos, criticó duramente a Santos y además le hizo una advertencia. Se la pasa hablando de Venezuela por el mundo y que Venezuela, ustedes no vieron lo que dijo Santos, que Venezuela es su pesadilla. Prepárate, Santos. Ojalá puedas vivir 100 años, Santos, para ser la pesadilla tuya 100 años, porque aquí la revolución va a seguir mandando, gobernando. Buenas noches, un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón, bienvenido a Conclusiones. Nos vamos de inmediato, como siempre, con las 5 del día. El default nunca llegará a Venezuela, nunca llegará. Venezuela siempre tendrá una estrategia clara y ahora nuestra estrategia es renegociar y refinanciar toda la deuda externa de Venezuela, porque no vamos a seguir en esta línea. En el número 3, Venezuela, cuentas claras. A través de un comunicado, el gobierno venezolano informó el inicio del proceso de reestructuración de la deuda externa. Según el comunicado, integrantes de la Comisión Presidencial sostuvieron un encuentro con tenedores de bonos y acreedores en el Palacio Blanco de Miraflores, en Caracas. En el mismo califican la reunión en la que participaron tenedores de deuda venezolana provenientes de Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania como altamente positiva y muy auspiciosa. Venezuela denuncia el carácter ilegal de esta reunión informal convocada por la delegación de los Estados Unidos de América para tratar los asuntos internos de nuestra nación. Se trata de una clara violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Este es el motivo. En el número 2, ONU. Al fin Venezuela. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se reunió hoy informalmente bajo la fórmula ARIA para discutir la situación en Venezuela. En la misma, la embajadora estadounidense Nikki Haley aseguró que la situación en el país es más que una tragedia humana y plantea una amenaza directa a la paz y la seguridad internacional. Aseguró además que se trata de un narcoestado cada vez más violento. Por su parte, el representante permanente de Venezuela ante la Organización de Naciones Unidas, Rafael Ramírez, denunció como ilegal la reunión informal, asegurando que se violan los propósitos y principios de la Carta de la ONU, como ya lo escuchó. Les pido que a partir de ese momento me acompañen utilizando la etiqueta numeral ConcluONU-VZLA. Esa es la etiqueta, hashtag ConcluONU-VZLA. ConcluONU-VZLA. Es la etiqueta, sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, por favor, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón, esa es la única cuenta que tengo. Está confirmado, el gobierno venezolano anunció mediante un comunicado este lunes su intención de reestructurar la deuda externa del país y de la petrolera estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA. El comunicado fue publicado horas después de llevarse a cabo en Caracas la primera reunión con tenedores de la deuda externa del país, encuentro calificado por el gobierno venezolano como un éxito. Sin embargo, fuentes consultadas por CNN y que estuvieron presentes en la reunión aseguran que el encuentro fue breve, de apenas unos 30 minutos, y que contó con poca asistencia debido al escepticismo de acreedores internacionales de reunirse con el vicepresidente de Venezuela, Tarek El Aissami, la persona a cargo de la Comisión de Reestructuración. A ver, ¿por qué? El Aissami, junto a otros funcionarios venezolanos, fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos, señalado de corrupción y narcotráfico. Por ello, el Departamento del Tesoro estadounidense advierte que cualquier negociación directa con el Aissami podría ser ilegal.
Este punto fue destacado en el comunicado del gobierno venezolano, donde acusa a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de intentar agredir la economía de Venezuela y entorpecer lo que ha sido una constante en la conducta, dice, de nuestra patria respecto a sus compromisos. Los hemos honrado más allá de las dificultades que atravesamos y de los bloqueos que intenten perpetrarse con aviesas intenciones, es lo que aseguran en este comunicado oficial. Según el gobierno venezolano, al encuentro asistieron tenedores de deuda de Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania. Desde Caracas vamos a hablar con Jorge Luis Pérez Valeri con más detalles acerca de esto que se anunció. Bueno, este comunicado se dio a conocer hace unas cuantas horas. Jorge Luis, nos cambia todo el panorama de la información que teníamos. ¿Qué más sabes acerca de esto, Jorge Luis? Buenas noches. Muy buenas noches para ti, Fernando, para toda la audiencia. Esta reunión ha sido muy esperada por los medios, sobre todo los medios enfocados en información financiera, también por los medios locales, pero la particularidad es que ha sido bastante complicada poder hacer una cobertura periodística de lo que allí estaba ocurriendo porque los medios autorizados, únicamente los medios autorizados para ingresar a ese encuentro eran los medios del Estado, la prensa independiente, agencias de noticias internacionales, esta cadena de noticias también, no fue convocada para participar y para poder hacer la cobertura de este encuentro, por lo que poder hacer un registro periodístico se basó básicamente en reportes extraoficiales, fuentes que estaban dentro de la reunión que podían relatar un poco lo que allí se vivía. Sin embargo, esta reunión, Fernando, ocurrió en lo que se denomina en Caracas el Palacio Blanco. Esta es una institución que está justo enfrente del Palacio de Miraflores, es parte de lo que es el despacho, el Ministerio del Despacho de la Presidencia. Allí funcionan oficinas administrativas del Ejecutivo y fue en ese lugar donde se llevó a cabo el encuentro del que el presidente Nicolás Maduro aseguró habían sido invitados y confirmaron más de 400 tenedores de la deuda externa de Venezuela, tenedores que son ciudadanos de otros países y que estaban convocados precisamente a ese lugar. La reunión se preveía que iniciara a las 2 de la tarde, aproximadamente a esa hora pudimos hacer el recorrido, a través de un vehículo en donde sí, evidentemente se notaba que había un acto protocolar en curso, incluso una alfombra roja daba, la entrada a los tenedores de la deuda hacia el recinto. También hubo un despliegue, por ejemplo, de la Guardia de Honor presidencial, lo que significa que sí se trató de un evento al que el gobierno venezolano quiso darle atención, por lo menos a los que hayan decidido acudir para participar en esta reunión que busca renegociar, reestructurar la deuda externa de Venezuela. Nuevamente, Fernando, ha sido complicado para la prensa poder hacer ese registro. Te comento que ese sitio además se encuentra en una zona de seguridad donde sencillamente pararse con una cámara en una esquina, hacer el registro, incluso desde afuera podría repercutir en la labor periodística de quien lo haga, siendo sujeto, por ejemplo, quizás de interrogatorios, de detenciones breves por parte de las autoridades de inteligencia que buscan, ahondar un poco en por qué se está realizando una filmación en ese lugar. Ciertamente fuentes internas que acudieron y que participaron en la reunión insisten en que fue una reunión muy breve de unos 30 minutos. No hubo una conclusión, no hubo un acuerdo, no hubo, según estas fuentes que hablaron a CNN, un paso exacto, preciso, para conocer cómo se va a reestructurar esta deuda externa de Venezuela. El gobierno lo que habría dicho en esa reunión es que el país estaría siendo sujeto de ataques de parte de gobiernos extranjeros, principalmente del gobierno del presidente Donald Trump en Estados Unidos, provocando, según palabras del gobierno venezolano, una asfixia financiera que le impide al país poder tener acceso a nuevos créditos, a nuevas formas de financiamiento para poder cumplir con sus compromisos internacionales. Fernando, estamos atentos entonces a cuál va a ser el porvenir de esta decisión del gobierno venezolano de reestructurar la deuda y cómo finalmente se va a llevar a cabo este proceso. Sí, porque hay que subrayarlo, Jorge Luis, además de la dificultad para llevar a cabo una cobertura periodística independiente y no necesariamente de acuerdo a la información de los medios oficiales, hay que subrayar que en este comunicado no se explica nada de lo que acabamos de
de lo que acabas de mencionar tú, es decir, cómo lo van a hacer, cuáles van a ser los plazos, de qué forma. No hay ninguna explicación en concreto de cómo es que se va a llevar a cabo esta reestructuración. Ese sería el primer punto importante a resaltar. Ellos hablan de que fue exitosa, pero no hay ningún detalle de cómo se llevaría a cabo esta reestructuración de deuda. Ahora, por el otro lado, tendríamos que esperar también a escuchar respuesta de estos tenedores de deuda ante esta declaración oficial del gobierno de Venezuela. Estados Unidos, Panamá, Reino Unido, Portugal, Colombia, Chile, Argentina, Japón y Alemania, que dicen asistieron. Alguno de ellos tendrá también pues su punto de vista en torno a esta reunión que se ha dado y si se llegó a algún término concreto, algún punto en concreto, como lo asegura el gobierno venezolano. Así que, bueno, pues Jorge Luis, creo que más tarde que temprano estaremos teniendo más información, ¿no?, que nos permita detallar esto, no solamente desde la perspectiva de la fuente oficial. Por lo pronto, el intento de cumplir con la misión de Jorge Luis Pérez Valeri, que nos da todos los detalles en concreto, tal y como fueron las cosas, hasta donde se pudo llegar. Gracias, Jorge Luis, muy amable. Buenas noches. Buenas noches para ti, Fernando, y para toda la audiencia. Gracias, muy amable, Jorge Luis Pérez Valeri desde Caracas. Vamos a seguir en Venezuela porque este lunes la Unión Europea anunció sanciones contra el gobierno venezolano. El bloque acordó imponer un embargo de armas, un veto a material que pueda ser utilizado para reprimir a los venezolanos y asimismo abre la puerta a la imposición de posibles sanciones individuales contra funcionarios del gobierno. El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, aplaudió la decisión del bloque. En su cuenta en Twitter dijo: las sanciones contra el gobierno de Venezuela son la decisión correcta y llevan al camino hacia la democracia. El Parlamento Europeo ha sido el primero en pedirlas y seguirá apoyando al pueblo de Venezuela. Por su parte, el gobierno venezolano repudió las sanciones. Una nota de la Cancillería alega que las sanciones pretenden sabotear la nueva ronda de diálogo anunciada por el gobierno venezolano con la oposición para el próximo 15 de noviembre en República Dominicana. Parte de este comunicado dice lo siguiente: Unión Europea ha aprobado decisiones hostiles que solo procuran el fracaso del diálogo nacional y buscan favorecer a quienes han generado violencia política, muerte y destrucción como mecanismos para acceder al poder por vías inconstitucionales. Y agrega: grandes economías europeas ejercieron presiones hacia el resto de los gobiernos del bloque, dejando en evidencia notable desigualdad y ausencia de democracia interna en Unión. Pero la presión internacional no cesa. En horas de la tarde, los gobiernos de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido apoyaron una reunión informal que se llevó a cabo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde diferentes voces se dieron cita para discutir la crisis venezolana. Entre los presentes, el comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y el secretario general de la Organización de los Estados Americanos. Kay Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias en Atlanta, nos tiene más información en lo que dijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Kay? Buen inicio de semana, buenas noches. ¿Qué detalles tienes acerca de este encuentro? Porque aquí los detalles son los que cuentan, ¿no? Hola, Fernando, buenas noches. La reunión, como tú dices, fue de carácter informal y aunque sí contó con el apoyo de países importantes, también, hay que decirlo, fue rechazada por aliados del gobierno venezolano como China y Rusia. Esto que te presento a continuación, Fernando, es un resumen de ese encuentro. La crisis humanitaria, política y económica que afecta a Venezuela fue tema de conversación este lunes en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La reunión fue respaldada por Estados Unidos, Francia y el Reino Unido, 3 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Contó también con la participación de Zeid Ra'ad al-Hussein, alto comisionado para los derechos humanos, y Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos. Ambos hicieron llamados para que se investiguen presuntos casos de violación a los derechos humanos durante las protestas antigubernamentales en Venezuela entre abril y julio de este año. In late August, I issued a report documenting human rights violations and abuses in the context of mass protests that occurred from the 1st of April to the 31st of July 2017. While my office was not in a position to confirm whether crimes against humanity had been committed, the conclusions of the report do not discard that such a determination could be made in the future by a properly constituted court of law. El secretario general de la OEA presentó un tono más duro y denunció lo que considera el silencio de la comunidad internacional ante el gobierno de Nicolás Maduro.
No existe argumento político, jurídico o económico que justifique ir de la mano de los asesinos y de los torturadores. Es hora de tomar las medidas necesarias para enfrentar la crisis sin precedentes que atraviesa Venezuela. Esta reunión se llevó a cabo bajo la llamada Fórmula Arria, un protocolo propuesto en 1992 por el entonces embajador de Venezuela en la ONU, Diego Arria, que permite reuniones informales en la organización con la presencia de expertos que puedan aportar datos para el entendimiento de un tema. Sin embargo, para el actual gobierno venezolano no es más que un acto hostil. Venezuela denuncia el carácter ilegal de esta reunión informal convocada por la delegación de los Estados Unidos de América para tratar los asuntos internos de nuestra nación. Se trata de una clara violación de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas. Es una mentira de los Estados Unidos cuando se hace creer al mundo y en particular se intenta hacer creer a los venezolanos que el Consejo de Seguridad está tratando el tema de Venezuela. El gobierno de Venezuela fue apoyado por Rusia y China, 2 miembros permanentes del Consejo, y también por Bolivia, miembro rotativo hasta el 2018. Fernando, este sería el segundo intento de Estados Unidos para introducir la crisis venezolana en la agenda del Consejo de Seguridad de la ONU. Y pese a las críticas, la embajadora de Estados Unidos en la ONU, Nikki Haley, aseguró que seguirá utilizando esa plataforma cuantas veces sea necesario para alertar sobre la crisis venezolana. Fernando. Pues sí, habrá mucho que hablar. Muy interesante lo que ocurre precisamente con la Fórmula Arria. Finalmente se lleva el tema al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas de una manera informal, pero se lleva ya el tema de Naciones Unidas. ¿Qué viene después de esto? Eso es lo interesante, Kay. A ver qué es lo que pasa. Pero no tenemos la bolita mágica, ¿no? No la tengo. Gracias, mi Kay. Kay Guerrero, desde el Centro Mundial de Noticias, la encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN, así la encuentra en Twitter. Vamos a analizar este tema con un protagonista. Le quiero dar la bienvenida a Isaías Medina, exministro consejero venezolano ante la ONU. Nos acompaña desde Nueva York. Él estuvo presente el día de hoy en esta reunión informal que se da en el Consejo de Seguridad de la ONU bajo la Fórmula Arria. Isaías, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Fernando. Muy agradecido por tu invitación. Al contrario, gracias a ti por atenderla. Bueno, estuviste presente. Si me puedes dar, y a nuestra audiencia, obviamente, más o menos, pues un mapa de cómo se dieron las cosas, cuál fue el tenor. Hubo declaraciones fuertes por parte de Estados Unidos en este caso, pero quién mejor que tú, que estuviste ahí, que nos vayas contando un poco acerca de cómo se desarrolló. Empezó, por supuesto, la la persona que está llevando a cabo esta fórmula, que es Nikki Haley, quien ha sido una gran defensora de los derechos humanos y de la situación que está ocurriendo en mi país, tomando en cuenta que los derechos humanos es el tercer pilar de la Carta de las Naciones Unidas y que Nicolás Maduro se encuentra en una franca violación de este pilar. Ella representó, digamos, el hecho de que en mayo de este mismo año ella lo llevó a discusión en un AOB, Any Other Business, que fue cerrado. Tuvo muchísimas complicaciones. Tal vez en ese momento no se llegaron a dar los elementos que hoy en día están muy claros para la comunidad internacional, como lo fueron las protestas de abril, que pues llevaron muy tristemente al asesinato de más de 130 venezolanos, muchos de ellos los estudiantes de la Resistencia, la persecución implacable y el arresto arbitrario de más de 6.000 personas. También se demostró cómo se violaba la jurisdicción natural civil, donde llevaron y todavía se encuentran 600 civiles bajo la jurisdicción militar. Y entonces fue una descripción bastante clara de lo que ha representado los últimos 4 informes de la OEA y el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Tomó la palabra Cáritas, fue lapidario, Fernando, debo decírtelo con mucha claridad, en donde decretó que en el terreno Cáritas en Venezuela ha visto un deterioro de la salud
de más del 90%. Estamos hablando de situaciones en donde más de 4 millones de personas se encuentran actualmente comiendo de la basura y han tenido que recurrir a figuras tan tristes como la prostitución en los países vecinos para poder comer. Hemos visto como el mismo presidente de la Federación Médica Venezolana ha declarado que fallecen 9 personas, la cifra es 3 personas diarias por hospital y son 300 hospitales, es decir que 900 personas están falleciendo en Venezuela diariamente por la carencia de medicinas y de material médico quirúrgico, en donde vemos como personas porque no pueden obtener diálisis, como lo es la diabetes, no tienen las tiras ni siquiera para poder hacer las mediciones ni los glaucómetros, están falleciendo y quedándose ciego y amputándole miembros inferiores por una enfermedad crónica que es fácilmente manejable. También se habló claramente como el SIDA, actualmente de 23 retrovirales, hay 20 que no se consiguen. El cáncer, las personas con trasplante de órganos que tienen años buscando la medicina están perdiendo los trasplantes y también falleciendo. Estamos hablando... Dígame, Fernando. Perdón que te interrumpa porque esta toda información muy delicada. Toda esta información que me estás dando tú fue presentada el día de hoy, es decir, Cáritas, entre Cáritas, el Foro Penal Venezolano y los que estaban ahí, ¿han presentado todas estas cifras en esta reunión informal? Con muchísimo gusto puedo darte sus declaraciones que se encuentran aquí y debo decirte que hubo una coincidencia muy importante que fue entre el secretario general de la OEA y el alto comisionado para los derechos humanos, que la situación presente en Venezuela es una clara amenaza para la paz y seguridad hemisférica y del mundo. Eso no es una sentencia fácil, pero está claramente en sus declaraciones que con muchísimo gusto puedo dejártelas para que las circules a la población. De esas tengo registro, en efecto, eso que me acabas de decir ahora, tengo registro de esas declaraciones, que son las que causan una gran molestia allá en Miraflores. Obviamente hablan de injerencia, califican como ilegal esta reunión informal con la fórmula ARRIA. Ahora, quiero preguntarte porque muchos dicen, por fin ha llegado ya el tema Venezuela al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y de alguna u otra forma ha llegado, Isaías, sin embargo, la repercusión que pudiera tener en lo que es una reunión informal bajo la fórmula ARRIA no es la misma que si se llegara a dar en el pleno precisamente del Consejo de Seguridad. Explícanos un poco esto, tú que obviamente conoces el funcionamiento de la ONU. ¿Cómo es que esto pudiera tener algún desarrollo más importante aún después de lo que el día de hoy ha acontecido? Bueno, debo ser muy claro para que las expectativas de los venezolanos estén muy claras. El único órgano que tiene resoluciones vinculantes adentro de la Organización de las Naciones Unidas es el Consejo de Seguridad. Pero debemos recordar que los 5 miembros permanentes tienen el privilegio de poder ejercer el derecho al veto. Entonces, cuando vemos que pueden existir algunas vinculaciones geopolíticas de Nicolás Maduro y la dictadura con algunos miembros permanentes, eso obstaculiza que se lleve a cabo adentro del formato regular, como bien lo mencionaste, y es por ello que se recurre en esta fórmula que hace 15 años creó a Diego Arria para poder llevar ante el Consejo temas que son muy sensibles y de difícil consenso, como lo es el tema actual de Venezuela. Entonces, si queremos poder ver un poco más hacia el futuro, ¿qué es lo que significa que se haya discutido dentro del seno de las Naciones Unidas en una fórmula que fue una reunión informal, pero que contó con la presencia de la membresía completa de la ONU? Que es que ahora, cuando hemos escuchado de muy alto nivel, 4 presentadores, en donde todo coincide de la situación real que vive Venezuela, permite, primero que nada,
mayor conciencia ante la comunidad internacional como un todo. Y segundo, permite también que el día de mañana, así como lo dijo la embajadora Nikki Haley, se haga justicia en Venezuela. Es decir, que pueden ir más allá de decisiones dentro del Consejo de Seguridad, tomando en cuenta que se han agotado todos los pasos dentro del derecho internacional público, como lo es la cúspide política del Consejo de Seguridad. Esto es un gran avance, como lo decías tú, en el sentido en el que se vienen dando las cosas. Vamos a pensar en lo que mencionabas al principio, la Unión Europea, con estas sanciones. Por el otro lado, nuevas sanciones la semana pasada, apenas, si no me equivoco, por parte de los Estados Unidos. El tema que se está desarrollando en la Organización de Estados Americanos para poder sustentar o dar paso a una denuncia concreta por crímenes de lesa humanidad. Aquí el plano internacional empieza a cobrar otra forma, Isaías, ¿no? Muy diferente al que veíamos hace 6 meses, por decirlo así. Total y absolutamente. Ahorita la comunidad internacional está muy activa. Hemos visto como más de 50 países han desconocido a la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente. Hemos visto como Canadá ha incluido algunos funcionarios que todavía no se encontraban dentro de las sanciones de Estados Unidos. Hemos visto cómo se han ampliado las sanciones, el listado de las sanciones de la OFAC, y también podemos ver cómo ahora la Unión Europea, no solamente el embargo de armas, que es muy importante, sino también sanciones. Y estoy muy seguro que vendrán más sanciones por parte de la administración de Trump en contra de la dictadura de Maduro. Ya regresamos con más de ONU. Al fin Venezuela, reunión informal del Consejo de Seguridad. Ahora, ¿cuál crees que haya sido el factor, Isaías, desde tu perspectiva, para que tuviera que aplicarse la fórmula ARIA para poder hablar? Me decía, estaba yo hablando con Diego, ¿no? Con Diego Arria, y él mismo lo ha dicho en otras ocasiones, que incluso la misma oposición tal vez, y se refería a Julio Borges, a Luis Florido, que estaban tratando de evitar que se diera esta reunión el día de hoy, esta reunión informal, para antes dar paso a la reunión que pudieran tener de un posible intento de diálogo en República Dominicana. ¿Crees tú que aquí haya factores que no hemos detectado aún, que han frenado en el tiempo la llegada precisamente del tema de Venezuela, concretamente a las Naciones Unidas? Lastimosamente es así, Fernando. Debo decirte que el día de hoy, que me encontré con varios de mis colegas del Grupo de Lima, en donde me manifestaron con mucha claridad que esa situación fue así, en donde existe un diálogo que realmente, en mi humilde opinión, no tiene su competencia, porque si vamos a verlo como es debido, Fernando, el 16 de julio se llevó a cabo una consulta popular en donde con mucha claridad casi 8 millones de venezolanos le dieron una instrucción muy clara a la Asamblea Nacional. Esa instrucción luego fue modificada sin consultarle al pueblo, quien es el único titular de la soberanía originaria. Entonces, cuando vemos que están actuando a espaldas del pueblo y nos damos cuenta que sí existe de alguna manera una injerencia adentro de los grupos llamados de oposición que están afectando la discusión de estos temas de tanta importancia en un foro multilateral de alto nivel como lo es el Consejo de Seguridad, y que pudiera traer soluciones a la mesa con una presión internacional muy importante, nos preguntamos realmente cuál es la agenda de estos actores políticos. Ahora, Isaías, pensar que ha habido errores, fallas, incluso traiciones por parte de algunos sectores de la oposición política, hay que subrayarlo, de la oposición política venezolana, no sería nada nuevo. Lo que sí me interesaría pensar, junto contigo, en una reflexión, es de qué forma puede haberse beneficiado una oposición venezolana complicando que esto escale a lugares como el Consejo de Seguridad Nacional, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Es decir,
¿Cuál sería el beneficio de una oposición política que estaría tratando de frenarlo, Isaías? Mire, yo pienso que lo que sucede, y son sus propias palabras, en donde ellos están conservando sus espacios, no los espacios del pueblo. Son dos intereses que parecen no estar coincidiendo cuando escuchamos la voz de la calle, y por eso debo referirme a un grupo que te lo dije en la primera entrevista a la cual me invitaste, que fue un gran elemento que me llamó a mí a la reflexión y a actuar y a renunciar, que se llama La Resistencia y los jóvenes del movimiento libertario. Están Roderick Navarro, Eduardo Vitar y otros jóvenes que están muy conectados con lo que realmente está sucediendo en la calle. Y es por ello que debemos escuchar la voz de la calle, del pueblo, los que día a día no consiguen comida, los que día a día no tienen medicinas ni trabajo, que están sufriendo el gran impuesto de la pobreza, que es la hiperinflación. A ellos es que debemos escuchar, y pareciera que es hacer un llamado a la reflexión a estos presuntos líderes políticos para que escuchen la voz del pueblo y, primero que nada, no continúen negociando a las espaldas del pueblo. Segundo, que terminen de nombrar el gobierno de transición al cual ellos están con la instrucción del mandato del 16J para que se lleve a cabo, y soliciten con mayor forma enérgica el inminente corredor humanitario para poder detener esta emergencia humanitaria, que es una exterminación silenciosa de la población civil. Entonces, si tú me preguntas a mí qué es lo que sucede, que hay una gran desconexión y gran falta de coherencia entre lo que está viviendo el venezolano de a pie y lo que están haciendo estos políticos negociando en el gran país de República Dominicana. Es extraño lo que me dices, pero no me queda de otra más que estar de acuerdo contigo, porque si bien se utiliza en la retórica toda esta tragedia humanitaria que se vive por parte del venezolano de a pie, se utiliza en la retórica, es parte de las palabras de combate de los líderes políticos opositores venezolanos, pero no lo padecen muchos de ellos. Esa es la gran diferencia, es decir, conocer la tragedia y padecerla son dos cosas completamente diferentes, ¿no? Ahí te entiendo cuando me hablas de desconexión, la siento y la veo igual que tú. Ahora, llevar si existe esta desconexión dentro de Venezuela, ¿cómo llevar esta desconexión a un plano internacional y lograr conectarla, valga la redundancia, con aquellos factores que pudieran ejercer una presión para un cambio, si no de régimen, bueno, al menos para una apertura de un canal humanitario? ¿Cómo se logró eso hoy? ¿Crees que se logró eso hoy, Isaías, en esta reunión informal? ¿Se logró conectar a estos participantes con esa realidad que en el mismo país hay desconexión? Sin lugar a dudas, se logró el día de hoy demostrar la situación real que existe en la calle y que está sufriendo el venezolano. A ello debemos darle las gracias a todos los presentadores, que muchos de ellos han tenido la capacidad de estar en el terreno, como lo es Cáritas, como lo es el Foro Penal, y también por el análisis del alto comisionado y del secretario general de la OEA. Pero no solamente así, debemos dar las gracias a personas y venezolanos como Diego Arria, que fue el que impulsó esta fórmula desde su inicio, y Pedro Mario Burelli, por ejemplo, y tenemos algunos venezolanos que digamos, tenemos la suerte de estar afuera, que podemos hablar con libertad, porque en Venezuela no existe libertad de expresión. Ahora, con esta ley del odio, te imaginarás de que van a continuar con una represión absoluta y violenta contra la disidencia. Han logrado una cosa, Fernando, que es muy interesante. Ellos inducen una pobreza extrema, porque es inducida en el país más rico de Latinoamérica, en donde la corrupción, en donde vemos que la mala gobernanza y la falta de impunidad de 28,000 asesinatos violentos el año pasado. Estas son cifras de Cáritas. Han logrado sacar a más de 4 millones de venezolanos desplazados forzosamente de su país. Es decir, se están deshaciendo de la disidencia, porque la gente no puede soportar no tener medicinas, alimentos, crimen y además una persecución política hostil.
obviamente lo que queda en el país, además de ser perseguidos si han sido parte de las manifestaciones, al resto los mantienen oprimidos mediante una herramienta política que es las bolsas CLAP y un apartheid político que es el carnet de la patria. Si tú no eres parte de su sistema, no existes o te mueres. Es decir, no tienes otra opción. Sí. Y lastimosamente así será la solución del mismo régimen, porque está obligando a una situación que es insoportable, Fernando. Ya regresamos con más de mi entrevista con Isaías Medina, exministro consejero de la misión de Venezuela en la ONU. Es increíble cómo de los últimos meses para acá, después de que hablamos, cómo te escucho tan involucrado. Había dudas en su momento cuando Isaías Medina dice, ¿saben qué? Yo no voy a participar más de esto, y se desmarca del gobierno venezolano. Isaías, hoy lo escucha usted y me decía al principio, en su momento, creo que yo fui el que te dijo que si ibas a convertirte o si eras ya un activista, y bueno, hoy la actitud y la información es la de cualquier activista que ha estado en este programa y que hemos escuchado en otros foros. Pero para entenderlo aún más, ¿hasta dónde has llegado? Platícame un poco acerca del escenario en el que estás trabajando con la Organización de Estados Americanos, precisamente en este esfuerzo en la comprobación de crímenes de lesa humanidad. Con muchísimo gusto. Te comento que el mes pasado tuve la oportunidad de dar mis declaraciones testimoniales ante el panel de la OEA, que está analizando los elementos de juicio para llevar dentro del marco de un memorándum de entendimiento del año 92 entre el secretario general de la OEA y el fiscal en ese momento de la Corte Penal Internacional de Cooperación. Ellos han llevado a cabo estas audiencias. La quinta se va a realizar el día jueves, en donde voy a estar consignando las pruebas que me solicitó el panel. A mi punto de vista, conforme al artículo 7, literal K del Estatuto de Roma, otros actos inhumanos similares a los establecidos como crímenes de lesa humanidad conforman el grave sufrimiento que conlleva a el daño físico o mental de la población civil, y obviamente no hay una evidencia más clara que la emergencia humanitaria y las cifras despampanantes que estamos viviendo en esta masacre silenciosa de la población civil. Es por ello que adicionalmente a consignar estas evidencias que demuestran como política de Estado la negación de la asistencia humanitaria en Venezuela y la negación de la crisis humanitaria, que también se encuentra en dos de las declaraciones de hoy, podemos nosotros ver que son herramientas que se utilizan para mantenerse en el poder a costo de la vida de no decenas, cientos de miles de venezolanos. Más allá de eso, y debido a la necesidad de poder buscar también un órgano judicial, como en Venezuela no existe separación de poderes, ni un sistema judicial que sea objetivo y neutro, conjuntamente con la Federación Interamericana de Abogados y con la organización no gubernamental que se llama Comunidad Venezuela, solicitamos ante el legítimo Tribunal Supremo de Justicia que declarara la emergencia humanitaria y que solicitara a todos los organismos internacionales competentes la apertura de un canal humanitario. Esto es muy importante, Fernando, porque de la misma manera, sí, claro, como ellos lo niegan, el legítimo Tribunal Supremo de Justicia tiene ahora en sus manos una decisión que va a ser histórica para poder realmente traer una ayuda a la población civil. Quiero aprovechar la oportunidad, si me lo permites, para invitar a todas aquellas personas en Venezuela, dentro del territorio, que se sientan víctimas de la crisis humanitaria, que no hayan conseguido medicinas o no tengan la posibilidad de comprarlas por su alto costo, a todas aquellas personas que se encuentran sentenciados de muerte únicamente por tener una enfermedad crónica, como puede ser las que mencionamos anteriormente, incluso cardiopatías, diabetes, trasplante de órganos, SIDA, cáncer. Todos aquellos que se sientan víctimas, acudan por favor a la página web que se llama
canalhumanitariovvenezuela.com. En mi Twitter lo pueden también ver, existen 2 videos, la manera como ellos pueden dar su testimonio en vivo son completamente confidencial, sabemos que tienen mucho temor de dejarlo, aunque ya hemos recibido bastante. También nosotros queremos invitar a los médicos, a la Federación Médica, que han sido testigos de excepción de lo que está sucediendo y cómo se le muere la gente en las manos en las salas de emergencia, para que por favor dejen su testimonio. La voz de los venezolanos víctimas se va a escuchar ante la OEA y ante el Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Isaías Medina, exministro o consejero venezolano ante la ONU, se nos ha ido el tiempo como agua. Isaías, yo quiero agradecerte que hayas regresado precisamente para concedernos esta entrevista, porque sé que te contactamos ya un poquito tarde, pero decidiste regresar y te lo agradecemos mucho. Es un honor para mí, muchísimas gracias, Fernando, siempre a tu orden. Gracias. Gracias a ti, muy amable. Isaías Medina, desde Nueva York. Oiga, me estaban preguntando algunos que cuál es el Twitter de Isaías Medina, es @IsaíasMedinaUN, @IsaíasMedinaUN, es el Twitter de Isaías. Bueno, soy Fernando El Rincón, gracias por habernos acompañado. Como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si me permite, nos vemos mañana. Muchísimas gracias, pásenla bien.